Buenos días hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. De Dios primero, sabemos que a Él debemos buscar, como dice la palabra, primeramente. Buscar el reino de Dios, buscar su presencia, buscar su voluntad, buscar su palabra, buscar su llenura, buscar lo que Él tiene para nosotros. Y damos gracias a Dios hoy lunes, que Dios haga su perfecta y buena voluntad en este día. Gracias a cada uno de los que se están conectando. Pedimos para que el Espíritu Santo sea tocándote, sea llenándote, sea hablándote, sea ministrándote, sea haciendo cosas poderosas y maravillosas. Habla con Dios en este momento. Dile: estoy dispuesto a recibir de parte tuya. Abro mi corazón, abro mi mente, abro mi ser completo para que tu palabra llene mi vida, para que tu palabra toque mi vida entera y podamos ser llenos de su poder, llenos de su presencia, llenos de todo lo que Él tiene para nosotros, y que todos esos vacíos o todas esas cosas que necesitan de la mano, del poder, del amor, de la misericordia, de la fidelidad, del toque, la presencia de Dios en nuestras vidas se haga realidad. Gracias damos por tu palabra. Pedimos por cada persona para que esté dispuesta, nada la interrumpa y pueda recibir de parte de Dios la bendición que tiene para ti. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hablar en esta mañana acerca de las intenciones. Las intenciones son los propósitos con los que yo hago, pienso, digo, actúo o algo en la vida. Y las intenciones deben estar marcadas, dirigidas según lo que yo he vivido con Dios. Si digo que soy un cristiano, si digo que soy un hijo de Dios, mis intenciones deben estar marcadas por el sacrificio, por el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz. Debe ser dirigida, orientada por la palabra. Mis intenciones deben ser buenas, mis intenciones deben ser guiadas por Dios, mis intenciones deben traer beneficios para mi vida y para todos los que están a mi alrededor. Eso es lo que debe marcar mis intenciones. ¿Con qué razón, con qué propósito, con qué ideal yo hago las cosas? Y aquí vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a analizar la vida de Job, y realmente encontramos algunas características que vamos a ver hoy, con las cuales nuestra vida debe marcar nuestras intenciones. La palabra nos muestra que una de esas características es la generosidad. La generosidad está caracterizada por el dar más allá de lo que nos están pidiendo. Y Job tenía esa característica especial. Job tenía esa vivencia que lo hacía diariamente, lo hacía con su familia, lo hacía con las personas allegadas, lo hacía con cualquier persona, y vemos a Job como una persona generosa. En el capítulo 29 Job habla de sí mismo, ya estando en una situación crítica, difícil, donde ya estaba enfermo, donde dice la escritura que tenía lepra y que lo único que hacía era rascarse con un tiesto, tratando de calmar el dolor que sentía su cuerpo, el ardor, la picazón, todo lo que podía experimentar una persona cuando tenía lepra, el distanciamiento, el poder estar aislados de la sociedad porque no se podía juntar con otras personas porque eran consideradas
podían contaminar, que podían contagiar, que podían extender. Entonces, la enfermedad y por lo tanto eran separados de. Y vemos que Job analizaba su vida en el pasado y en el capítulo 29 encontramos que él habla de lo que era su vida anteriormente y cómo esa generosidad que vivió, hablaba de ella y dice que añoraba, dice en el versículo 2 del capítulo 29, añoro los días del pasado, esos días buenos, esos días en que tenía cosas como de beneficio, de cosas que llenaban mi vida, pero no solamente de cosas materiales, que podía tener fincas, casas, cuentas, dinero, comodidades, no solamente eso, dice en el versículo 12 que en el 11 que los que lo habían oído y que los que lo habían visto hablaban muy bien de él, porque era un hombre generoso. Dice en el versículo 12, pues yo ayudaba a los pobres en su necesidad. Realmente nuestra vida debe estar marcada de buenas intenciones que lleven beneficio, que lleven consuelo, que lleven amor, que lleven lo que necesitan las personas y que Dios nos guíe a bendecir las personas, a ayudar a las personas y de una forma generosa. Cuando dice la escritura que demos el diezmo alegremente, quiere decir que realmente de nuestro corazón haya una generosidad en la alegría con la que nosotros damos a Dios de lo que Él nos ha dado. O sea, que con alegría abundante nosotros podamos dar a Dios de lo que Él nos ha bendecido. Y eso es lo que caracterizaba la vida de Job. Una vida generosa. Ayudaba a los pobres, ayudaba a los huérfanos, dice en el versículo 12. Ayudaba a las viudas, dice en el versículo 13. Dice, pues yo ayudaba a los pobres en su necesidad, ayudaba a los que estaban sin esperanza. ¿Cuántos hay a tu alrededor que están desesperanzados de este tiempo que ha sido largo, difícil, complejo, sin trabajo, con enfermedades, con pérdidas humanas? Están desesperanzados y nuestras acciones, nuestras palabras hacia ellos deben ser generosos, deben ser de parte de Dios, deben ser guiados por el Espíritu para hablar palabras correctas, para hablar palabras de bendición, para hablar palabras de ayuda como lo hacía Job, para prestar ayuda a todos los que nos necesitan y no solamente a nosotros como humanos, sino es a Dios y que Dios utiliza nuestras palabras, Dios utiliza nuestras acciones, Dios utiliza nuestra vida para bendecir a otros, para ayudar a otros que están necesitados de Él. Palabras de consuelo, de aliento, de ánimo, de esperanza, porque dice aquí que a aquellos que no tenían esperanza, y ellos me bendecían y hacía que cantara de alegría el corazón de las viudas, las ayudaba, les apoyaba, les respaldaba, porque a veces quedaban en situaciones bien difíciles, bien críticas económicamente y en todo lo que necesitaban. Entonces, él era una persona que ayudaba no solamente a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, sino a los ciegos necesitados de cualquier cosa. Cada día, a cada momento llegaban a su casa personas a pedirle colaboración, ayuda,
porque él era una persona generosa, daba consejos a los que necesitaban dirección en los negocios, en las decisiones que tenían que tomar para sus proyectos, para su vida, para con su familia, cosas que necesitaban de él por la experiencia que tenía como padre, como líder, como empresario, como todo lo que él era, y por lo tanto pedían su ayuda para que fueran apoyados y ayudados y bendecidos. Y eso es lo que debe marcar nuestra vida, unas intenciones que bendigan a otros, un propósito que lleve el poder de Dios, un propósito que lleve la bendición de Dios, un propósito de hablar, de actuar en nuestra empresa, en donde estemos, en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros familiares, los que necesiten una ayuda en general. Es necesario que sean bendecidos. Eso es lo que quiero que podamos entender en esta mañana. De lo segundo que debe caracterizar nuestras intenciones, aquellas intenciones que deben estar marcadas, caracterizadas impresas por el sacrificio de Cristo en la cruz, de lo que Él hizo por nosotros, es la dependencia. Pero no es una dependencia de lo material, de lo humano, de lo económico. No, la dependencia debe ser, mis intenciones deben depender de Dios. Mis intenciones deben tener una dependencia absoluta de su voluntad, absoluta de sus propósitos, absoluta de sus planes. Que lo que yo diga, mis palabras deben estar dirigidas y guiadas por la dirección, por la sabiduría, por la inteligencia de Dios en mi vida, para poder yo hablar lo que realmente debo decir, para yo actuar lo que realmente Él quiere que yo haga conmigo mismo, con mi familia, con mi trabajo y con todas las personas que están a mi alrededor. Y eso era lo que hacía Job. Job dependía de Dios. Job tenía una comunión constante con el Padre Celestial. Job confiaba en el Señor en todo instante, aun en aquellos momentos de crisis, de dificultad, de enfermedad, de pérdidas tan grandes. Él dice en el capítulo 13, versículo 15, aunque Jehová me matare. Él puede matarme en cualquier momento. Dice, Dios podría matarme. Ya estoy enfermo. Ya casi no tengo carne en mi cuerpo porque me he rascado tanto que se me está cayendo a pedazos. Pero era tanta la dependencia de Job hacia Dios que dice, pero el Señor, pero Dios es mi única esperanza. Eso quiere decir que tenía una dependencia absoluta de Dios. Ya no tenía dinero que pudiera soportarle, hacerlo famoso, hacerlo el hombre que era reconocido ante la sociedad. La única esperanza y dependencia que él tenía era de Dios, no importando que lo pudiera matar. La esperanza estaba puesta en él únicamente, y eso es lo que debe marcar nuestras intenciones, una dependencia total de él. Debo decidir algo, debo buscar a Dios para que Dios me guíe, me dirija y haga lo correcto delante de Él. Y ante quienes van a recibir también la ayuda, el beneficio, las palabras, lo que tengan de parte de Dios, damos. Y dependemos de Dios para dar lo correcto. Dependemos de Dios para hablar lo correcto. Dependemos de Dios para tomar las decisiones correctas. Dependemos de Dios para amar a nuestra familia. Dependemos de Dios para hacer con buenas intenciones nuestro trabajo. Dependemos de Dios para salvar a otros. Dependemos de Dios para llevar a otros a otro nivel, para bendecirle, para consolarles, para sanarles, para hacer muchas cosas en la vida de otras personas en el nombre de Dios.
Y eso era lo que hacía Job, dependía totalmente de Dios. Hasta tal punto que Dios mismo le responde a Job. Ya hay un diálogo, ya hay una comunión tan íntima que en el versículo 38 dice la escritura que Dios le habló a través de un torbellino. Y entonces vemos aquí cómo esa comunión y esa relación cada vez se hace más estrecha, más fuerte, más poderosa, y así debe ser nuestra relación con Dios. Dice, entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino. Dios se manifiesta, Dios le habla, Dios le hace manifestar la cercanía, el amor, el poder, el respaldo de Dios para su vida. Y esto es lo que debe suceder constantemente en nuestro ser. Y por eso Job en el versículo 42 manifiesta, dice lo que realmente sucedió en ese momento, que no solamente transformó su cuerpo, su alma, su ser, su espíritu, sino todo lo que él era. Y por eso dice en el versículo 5 del capítulo 42, hasta ahora solo te había oído. Me sabía la escritura, entendía la escritura, había aprendido la escritura, enseñaba la escritura, había oído, tenía oraciones de tiempos largos, cortos, de todo tipo, pero eran unas experiencias espirituales que no eran lo que estoy experimentando en este momento, una experiencia espiritual que toca mi cuerpo, que toca mi alma, que toca mi espíritu, que toca todo mi ser, y por eso dice, pero hasta ahora te he podido ver con mis propios ojos, no solamente porque estaba viendo el torbellino, no solamente porque estaba escuchando la voz de Dios a través del torbellino, sino porque podía con su propio cuerpo, su propia alma, su propio espíritu, su razón, toda su vida podía ver y experimentar a Dios en medio de esta situación. Y eso es lo que debe ocurrir en medio de las situaciones que vivamos constantemente con Dios. Cuando mi madre estuvo enferma y yo pude ver en una camiseta donde Dios me decía, nunca dejes de creer. Esa experiencia que viví en ese tiempo de dificultades y ver cómo la palabra de Dios se hacía realidad en mi vida, en mi madre, y que esa palabra era viva, poderosa, ahí pude también poder ver y decir, como decía Job, mis ojos te han visto, mi cuerpo te ha visto, mi alma te ha visto, mi espíritu te ha visto, cómo eres que actúas, cómo es tu amor, cómo es tu fidelidad, cómo es tu poder. Y eso es lo que debemos vivir constantemente con Dios. Poder decir lo que dijo Job a través de una experiencia espiritual que te transforme, te cambie, te ministre, te llene, te haga diferente. Eso es lo mismo que dijo Job en ese momento, y que nosotros también podamos tener experiencias profundas, grandes, maravillosas, poderosas, que nos permitan decir, ahora te he podido ver. A través de esta situación he podido ver tu amor, tu fidelidad, tu poder, todo lo que tú eres. Y eso era lo que decía Job, hasta tal punto que Dios le ordena orar por sus amigos que estaban enfermos y fueron sanos. Que cuando Dios te hable, te ministre, te llena, puedas hablarle a otros y otros puedan recibir esa bendición. Que tú seas dependiente totalmente de Dios para hacer cosas poderosas, grandiosas, maravillosas, tomar decisiones en tu empresa, en el proyecto, en tu familia, en todo lado, en todo lugar, que puedas ser bendecido, que des con
generosidad, cuando haya que dar el diezmo, cuando haya que darle a otros, cuando haya que amar a otros, cuando haya que apoyar a otros, cuando haya que ayudar a otros, lo hagamos ampliamente, alegremente, generosamente, para que Dios bendiga a cada persona, bendiga nuestra vida, bendiga nuestra familia. Y de lo último que te quiero hablar, que marquen nuestras intenciones, es del sacrificio. Nuestras intenciones deben estar marcadas por generosidad, como era Job. Deben estar marcadas de una dependencia absoluta de Dios. Y de lo último es de sacrificio. Realmente Job es un sacrificio que Dios toma, usa directamente para mostrarle a Satanás que Satanás está destruido, que Satanás, a aquellos que actúen, piensen, hablen con buenas intenciones, Dios les ayudará. Dios les dará la victoria, Dios les dará crecimiento, Dios les dará visión, Dios les dará su respaldo, Dios los sanará, Dios los bendecirá, Dios les ayudará a tomar decisiones correctas, buenas, perfectas, y que sean agradables. Y hoy declaro sobre tu vida que no importa lo que estés pasando, el sacrificio que estés haciendo, el sacrificio por el cual Dios te está permitiendo pasar, no importa. Porque Dios quiere decirnos en esta mañana que quiere utilizar ese sacrificio para bendecir tu vida, para formarte, para transformarte, para hacerte más fuerte a través de ese sacrificio, ese tiempo difícil, ese tiempo que a veces nos incomoda, que nos saca del tiempo, del momento de confort. Pero damos gracias a Dios porque Él quiere bendecirnos a través de sus tiempos difíciles. Damos gracias a Dios por su amor, por su bondad. Y Job vivió esos tiempos de sacrificio para Dios y perdió sus bienes, perdió su familia, perdió su salud, perdió muchas cosas. Pero Dios lo utilizó como un sacrificio para mostrarle a Satanás que él no tenía poder sobre aquellos que actúan con buenas intenciones, que siempre viven haciendo la voluntad del Padre Celestial. Como Dios decía de Job: ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre justo, temeroso, íntegro, que hace lo bueno, lo correcto, porque me ama, porque me obedece, porque me respeta, porque me honra, porque realmente cree en mí, tiene fe, y entonces yo le ayudaré, lo utilizaré en esos tiempos difíciles de sacrificio? Y es necesario que vivamos esos tiempos, que esos son los que nos forman, nos preparan, nos hacen más grandes, nos dan carácter y nos ayudan a ser esos hijos que Dios quiere que seamos. Hoy declaro sobre tu vida bendición, poder, autoridad, llenura, dependencia de Dios, generosidad y sacrificio, para que tus acciones reciban el respaldo de Dios, reciban la bendición de Dios. Que hoy sea un día diferente, que hoy sea un día de poder, que hoy sea un día de visión, que hoy sea un día de eficacia, de eficiencia, de bendición para otros, de sanidad para otros, de salvación para otros. Tú que me estás viendo, que me estás escuchando, que no conoces de Jesús, yo hoy pido para que le digas: Señor, he entendido el sacrificio que hiciste en la cruz, porque quiero hacer cosas y que tengan buenas intenciones, que sean agradables, que sean perfectas, que sean de acuerdo a tu voluntad. Hoy pido para que mi nombre sea inscrito, te recibo en mi corazón, acepto el sacrificio de Cristo en la cruz y declaro que Él es mi Señor y mi Salvador. Te recibo con todo mi corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Declaro sobre tu vida, mi hermano que me ves, que me escuchas,
Pido para que hoy sea un día diferente, hoy sea un día que tus intenciones están marcadas de generosidad, estén marcadas de dependencia de Dios completamente y de sacrificio, para que Él respalde, para que Él bendiga, para que Él te dé lo que tú necesitas para ser sal en esta tierra, para ser luz en esta tierra, para que marquemos todo lo que hagamos con la bendición de Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos respaldes, que tú hagas de hoy un día de victoria, un día de poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén.